vamos a empezar con la primera pregunta, la cual dice, ¿cuál es su profesión? ¿O qué profesión es con la que cuenta? De profesión yo soy ingeniero en sistemas, graduado de la Universidad de Guanajuato, ahí en el departamento de estudios multidisciplinarios Yuriria. ¿Y qué fue lo que te llevó a estudiar esa profesión? Eh, si nosotros revisamos actualmente la oferta y demanda de carreras, la parte de TI, de tecnologías de la información, pues es muy requerida. Básicamente, eh, porque el área de tecnologías pues está en aumento, ¿no? Día con día. Entonces, esa fue una de las razones por las que decidí estudiar esta carrera. Y bueno, la demanda de ingenieros en esa parte es muy grande. Obviamente, pues siendo sinceros, tampoco en la región es como que haya muchísima demanda, porque aquí no hay empresas grandes que requieran de contratos muy extensos, ¿no? Aquí por lo general son empresas pequeñas o pymes que te contratan por cierta cantidad de tiempo. Pero en otros lados como Salamanca, El León, otras ciudades más grandes, la demanda es muy grande y los trabajos también pueden ser muy buenos. Obviamente, cuando sales de la carrera no vas con la idea de ser project manager, ¿no? O algo por el estilo, pero con el tiempo puedes ir creciendo y no solo pues en la industria, ¿no? Sino que el área de investigación también es bastante grande y prometedora a futuro. ¿Ya cuenta con alguna experiencia laboral? Afortunadamente, yo me decliné a tiempo por lo que quería hacer. Entonces, a mitad de carrera, yo tuve la iniciativa de inmiscuirme en la parte de investigación. Entonces, decidí no irme a la industria terminando la carrera, sino irme a la parte de un posgrado, porque a tiempo decidí qué es lo que yo quería, ¿no? Entonces, no he ido a empresas como tal a tener un trabajo. He tenido trabajos de freelance, porque es también una de las ventajas muy grandes de la ingeniería en sistema, que gracias al Internet tú puedes trabajar desde tu casa. Entonces, en algún punto trabajé en freelance, que de hecho para las empresas también es muy bueno, por decirlo de alguna manera, porque no contratas a nadie, simplemente le pagas por el trabajo que, que le estás realizando y no tiene que pagar nada más. Entonces, he tenido experiencias de ese tipo y también tengo bastantes amigos y conocidos en la industria. Entonces, me dan una perspectiva de lo que es la industria de la tecnología en México a comparación con otros lugares, y no está, realmente no está nada mal. ¿Y qué elaboró en esos trabajos? Por lo general, como les comentaba, aquí en la región hay mucha pyme. Entonces hay un nicho bastante grande, de hecho. Entonces, no es como que haya empresas desarrolladoras de software que te contraten y esas empresas te manden trabajo, sino que tú puedes ir con las pymes y ofrecerles tus servicios. La mayoría de estas pymes lo que necesitan son inventarios, y realmente un inventario, cuando ya tienes cierto grado de experiencia en el desarrollo de software, son relativamente muy sencillos. Entonces, se puede decir que en poco tiempo estás ganando pues una buena cantidad de dinero, ¿no?
Entonces, ese tipo de sistemas son los que se ocupan en esta región, sobre todo en el área comercial de Uriangato y Moroleón, porque los procesos que tienen no son automatizados. Pues, muchas pymes trabajan de manera manual, ya sea anotando cuentas o inventarios en papel, o si bien les va, el sistema es en Excel. Sin embargo, sí se ha dado eh, pues la necesidad, ¿no? De tener un sistema a la medida para cada uno de los negocios. Yo no soy mucho de ir a ofrecer mis servicios, pero afortunadamente tengo muchos colegas, muchos amigos, muchos conocidos que te contactan y le dicen, no, pues yo tengo mucho trabajo, ¿qué te parece si te recomiendo a este otro desarrollador? Entonces van conmigo, les hago el trabajo y no hay ningún problema, ¿no? Obviamente si yo tengo tiempo, el estar en un posgrado también demanda, ¿no? Eh, pero es más que nada ese tipo de sistemas, sobre todo por la región en la que estamos, porque aquí no está muy industrializado. Aquí está el comercio textil y es donde sobre todo se ocupa ese tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque incluso si tienes un sistema de información que te haga un inventariado, te saque las cuentas, incluso puedes permitirte el pago con tarjeta. Entonces, muchas personas ya no cargan efectivo por cualquier cosa que sea y el pago con tarjeta se está popularizando en la región. No son tantos negocios los que tienen ese pago con tarjeta en el ámbito textil y debería. Entonces, esa es la necesidad que se ha visto aquí y que a lo mejor no la hemos aprovechado suficiente. Entonces, eh, pues esta carrera te abre mucho las puertas porque son sistemas sencillos y que te generan pues una retribución monetaria a corto plazo, ¿no? Y que puede ser bastante considerable. Entonces, ¿considera que es el área en donde hay mayor oportunidad de empleo? Eh, Podría ser, podría ser porque obviamente también hay otras carreras que también les veo mucho futuro. Entonces, yo considero que las ingenierías del departamento en general y en general de la división son bastante competitivas hoy en día. Ingeniería en electrónica, sistemas, mecánica, todas esas carreras creo que son muy competitivas en el mercado hoy en día. Y, y hay para todos los gustos, ¿no? La carrera de sistemas es multidisciplinaria. Bien puedes dedicarte a redes, bien puedes dedicarte a desarrollo de software, a base de datos. Entonces, si no eres bueno en algo, eh, seguramente serás bueno en otro ámbito de la ingeniería en sistemas. Entonces, esa es la ventaja, porque hay carreras que literalmente son desarrollo de software. Y si tú eres bueno en desarrollo de software, pues a lo mejor puede ser una muy buena opción para ti. Pero si no, si te gusta la tecnología, pero no sabes en qué eres mejor, sistemas es una muy buena opción porque te van dando una idea de lo que puede ser mejor para ti, ¿sí? Desde el principio. Y a veces muchas personas se asustan porque no saben programar. Sin embargo, yo siempre les comento a los alumnos que les estoy dando clase que yo no les voy a enseñar a usar un lenguaje de programación, porque un lenguaje de programación te lo enseña a usar YouTube, te lo enseña a usar Google, te lo enseñan a usar los foros. Entonces, eso está de más si tú entiendes la lógica de programación. Entonces, yo creo que de una universidad no sales con todos los conocimientos, nada más te dan la base para que de ahí partas y tú aprendas cosas que no te enseñan en la universidad y que sí se necesitan. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Pero si tú entiendes eso, de que en las clases no te van a enseñar todo lo que ocupas, tú vas a poder salir adelante en la industria y en general en la investigación y en todo lo que tú quieras.
¿Por qué? Porque el querer aprender cada vez más es sumamente importante en el mundo en el que vivimos hoy en día, ¿no? La tecnología avanza, estás aprendiendo un framework de programación y al año que sigue sale una nueva versión y ya no es igual. Entonces, siempre tenemos que estar aprendiendo y evidentemente sistemas es una carrera muy buena hoy en día, básicamente gracias a ingenieros, arquitectos de software, desarrolladores, estamos en la posibilidad de tener esta reunión hoy en día. Entonces, esos grandes avances que se han tenido, que hace 10 años las teleconferencias eran muy malas, o hace 10, 15, 20 años, entonces, sí, la carrera de sistemas es una de las, y yo creo una de las mejores hoy en día por el avance de la tecnología. Entonces, por trabajo, no estamos escasos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esto de la pandemia, muchos tuvieron que dejar de trabajar, algunas empresas cerraron, algunos, por ejemplo, yo tengo ahí unos amigos que son ingenieros mecánicos que dejaron de trabajar porque en la empresa no podían laborar. Y la ventaja del sistemas es que jamás dejó de trabajar. Hacía todo remoto desde casa y haya pandemia o no haya pandemia, tenemos trabajo. Entonces, ese no es una excusa para dejar de trabajar y pues de tener ganancias, ¿no? Entonces, sí, sistemas es una de las, creo yo, mejores carreras en la actualidad, sobre todo porque necesitamos de los productos que se generan a partir de un desarrollador o de un ingeniero en sistemas, ¿no? Que son estas plataformas de aprendizaje o de videoconferencias. Sí, ahorita creo que es donde hubo más trabajo, ¿no? Por la pandemia. Eh, bueno, comentó que era docente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué materias ha impartido? Eh, bueno, pues es curioso, ¿no? Yo salí el año pasado, bueno, yo me titulé el año pasado en pandemia, entonces todo fue muy rápido. Por eso, este semestre es el primer semestre que doy clases. Sin embargo, pues a mí me gusta la docencia, ¿no? Entonces yo espero que en algún punto me puedan considerar para seguir dando clases. Hasta ahorita lo que he estado dando es, por ejemplo, orientado a objetos, ¿no? Que también la llevan los de electrónica. De hecho es curioso porque ahorita la mayoría, yo creo que un 95% son de electrónica. Entonces, siendo honestos, yo tenía planeada mi clase para sistemas, ¿sí? Entonces me tuve que adaptar porque si yo hubiera sabido que la mayoría iban a ser de electrónica, yo hubiera dado mi clase con Python, porque Python es, algo, es un lenguaje que les puede ayudar mucho también a los de electrónica en muchas de sus materias. Porque Python se parece mucho a MATLAB, pero Python es mucho más ligero y para mí es mucho más robusto. Y en Python también se puede programar orientado a objetos. Eh, pero como yo pensé que la mayoría iban a ser de sistemas, la di con el lenguaje de programación C Sharp, que es de Microsoft, que está basado en C++, en Java. ¿Y por qué a los de sistemas planeaba o planeo darles la clase con C Sharp? Porque es algo que los sistemas pueden utilizar muchísimo en la industria C Sharp o en general .NET, que es de Microsoft. Es muy popular actualmente. Yo, obvio, ¿no? Porque Microsoft le da soporte. Con C Sharp, si sabes C Sharp, repito, C Sharp lo puedes aprender en YouTube porque es un lenguaje de programación. Todos los lenguajes se pueden aprender en Internet. No necesitas de una universidad para eso. Pero C Sharp es un lenguaje competitivo, ¿sí? A nivel de industria. Y además, yo decidí enseñarles con interfaz gráfica, porque la mayoría de veces te enseñan con consola.
Y creo yo que a excepción de unos trabajos de nicho, ya pocas veces se desarrolla con consola. No digo que no se use, sí se usa, porque hay sistemas que incluso empresas muy grandes utilizan Windows muy viejos, por ejemplo. XP, Windows 98 sigue siendo utilizado y es porque las empresas no quieren cambiarse a Windows más recientes porque eso cuesta dinero. Entonces, esas empresas, que yo sé de algunas que son aerolíneas, trabajan en consola, porque como sabrán, Windows 98 pues no es muy potente, no soporta interfaz gráfica moderna y cosas por el estilo. Entonces el desarrollador se tiene que adaptar, tiene que desarrollar en consola y se tiene que aguantar, pero ya no es tan común, nada más son algunos trabajos de nicho. Entonces, yo lo que intento hacer es que si bien estoy diciendo que C Sharp o cualquier lenguaje de programación se puede aprender en YouTube, se puede aprender en Google por tu cuenta, no ocupas de una universidad para eso. Al menos si yo les doy la clase de orientado a objetos con C Sharp, yo los puedo motivar o empujar un poquito más a que lo empiecen a conocer. Sí, porque a veces te preguntas cuál será el mejor lenguaje o cuál será la mejor forma de programar cierta cosa que me están pidiendo y no sabes cuál es porque a lo mejor ningún profesor te ha mostrado C Sharp, ningún profesor te ha mostrado Java, ningún profesor te ha mostrado la potencia de Python. Entonces, en sistemas y en electrónica les enseñan con 6 C++, no hay de otra. O sea, y está bien, esa es la base, pero si no les enseñas otra cosa, un lenguaje competitivo, y C++ también es competitivo, no digo que no, pero C Sharp es mucho más fácil para mí que C++, por ejemplo. C Sharp tiene consola nativa, perdón, tiene interfaz gráfica nativa. C++ también puedes meter la interfaz gráfica, pero necesitas instalar librerías y cosas por el estilo. C Sharp ya trae la opción de integrar interfaz gráfica y no tienes que instalarle nada más, absolutamente nada más. Además hay mucha documentación. Entonces, si yo les hubiera dado la clase con consola, para mí hubiera sido más fácil porque los ejemplos son más sencillos. Sin embargo, me estoy tomando la molestia de enseñarles un poco de interfaz gráfica, aunque no es el objetivo de la materia, porque estoy seguro que es algo que les puede servir. Es algo competitivo, ¿por qué? Porque C Sharp es un lenguaje de escritorio, es un lenguaje móvil, es un lenguaje para páginas web, es un lenguaje para videojuegos, entonces tiene muchísimo potencial. De hecho, las páginas de la universidad, no sé si ahorita todavía, pero anteriormente decían .asp al final, el Cardex. Eso significa que están hechas con C Sharp. ¿Sí? ASP es la parte web que utiliza C Sharp de fondo como lenguaje de servidor. Entonces, si vemos la potencia que está teniendo y el empuje que está teniendo C Sharp gracias a Microsoft, preferí enseñarle C Sharp que enseñarle C++, porque para mí, que yo soy un desarrollador .NET que usa C Sharp, es mejor actualmente. Y bueno, la interfaz gráfica les va a servir mucho, aunque sean de electrónica. Han estado aprendiendo bien, han estado aprendiendo nuevas cosas que no son de la materia y aún así lo han estado aprendiendo. ¿Por qué? Porque las materias en sí, si soy sincero, creo que la sistemas es la carrera más fácil de la división de ingenierías. ¿Por qué? Porque las materias son sencillas, que te las hagan difíciles es otra cosa. Por eso, la materia de objetos, orientada a objetos, es fácil. Si el profesor la quiere hacer difícil, eso ya es otra cosa. Por eso los ejemplos que les estoy poniendo para ilustrar y los exámenes y las tareas no son con algoritmos muy difíciles o algoritmos muy pesados. Son bien fáciles, nada más agarra el texto de las cajas de texto, pásalo a lo que se tenga que pasar, muestra la información y guárdala, ¿no? Que eso es lo que hace un inventario. Porque el punto
de la materia es aprender un paradigma de programación, no enseñarles lógica. Para eso están las primeras materias y por eso debes definir tu enfoque de la materia desde el principio, ¿no? Entonces, a pesar de que he dado solamente esa clase porque es mi primer semestre como profesor, trato de darlo de la mejor manera posible y de una manera en que les pueda ser útil, porque sobre todo porque son de electrónica. A lo mejor ya jamás vuelven a ver programación, a lo mejor y sí, pero, pero estoy seguro que algo les tiene que dejar. Al menos saben que C Sharp existe y que es muy potente, que vuelvo a tomar el tema de C++, ¿no? C++ también es muy potente. De hecho, juegos como Fortnite están hechos en C++, eh, pero eh, creo que enseñar las nuevas tecnologías nunca está de más, ¿no? Y digo nuevas entre comillas, porque C Sharp también es muy viejo, pero C Sharp está siendo empujado mucho más que C++, creo yo, actualmente. Entonces, el punto yo creo que de enseñarles algo en una materia es enseñarles algo que les pueda servir en el futuro. ¿Y qué otras materias le gustaría impartir en algún futuro? Ah, pueden ser materias de lógica. Me gustaría impartir materias donde desarrollen la lógica, que son las primeras dos. Y me parece interesante porque desde el punto de vista de un electrónico puede ser diferente al punto de vista de un ingeniero en sistemas. Entonces, y como esas materias son para ambos, me parecería interesante el ver si puedo impartir mis conocimientos de la misma manera para ambos perfiles. Eh, Otras materias que me gustaría impartir puede ser desarrollo e ingeniería de software, que en esas materias son bien importantes para los alumnos, incluyéndome. Nos cuestan trabajo y nos aburren porque es pura teoría. Eh, pero, pero yo creo que si quieres irte a la industria y ganar un poco más, ocupas saber de eso. ¿Por qué? Porque si te quedas como programador toda tu vida, a menos que seas muy bueno y te asciendan, no vas a ganar mucho más de aquí a 10 años. A lo mejor sí, porque aumentas de junior a un programador senior o algo por el estilo, pero no mucho más como un project manager, por ejemplo. Y un project manager necesita saber la teoría que se ve en esas materias, que son eh, el liderar un equipo de desarrollo de software, por ejemplo, saber las metodologías actuales, saber un poco de costos del proyecto, saber un poco de administración. Y en esas materias se ve todo eso. Y muchos le huyen porque es aburrido. Y a lo mejor sí es muy pesado, pero si yo diera esas materias, trataría de que la teoría no fuera tan pesada y aplicarlo a un proyecto real, o real entre comillas, ¿no? O sea, formar equipos en la clase, tomar un líder, tomar desarrolladores, tomar diseñadores y formar esa dinámica, ¿no? Para que no sea nada más puro libro, porque yo creo que, bueno, acabo de contestar de hecho una encuesta para egresados y decían que qué priorizarías tú, ¿no? La teoría o la práctica, pues hay que tener un nivel, pero yo creo que teoría un 40 y práctica un 60. Se necesitan saber conceptos, pero no hay nada mejor para aprender algo que hacerlo, cometer errores y aprender de ello. Entonces, a veces ves tanta teoría que vas a la industria y te da miedo porque te puedes equivocar, porque no es lo mismo leerlo en un libro a hacerlo físicamente. Me comentaba una anécdota un amigo que la primera industria, la primera empresa a la que él fue, el primer día de trabajo, le dejaron hacer algo, no recuerdo qué era, era de redes. El chiste es que a todos los usuarios les dio permiso de administrador, entonces ya el usuario de más bajo nivel podría, pues no sé, aumentarse el sueldo, ¿no?
y ese error duró 3 horas en resolverse. Entonces no lo corrieron, pero pues nada más le llamaron la atención, pero eso es porque a veces uno tiene miedo de cometer errores y donde tenemos que cometerlos pues es en la escuela, no tanto en la vida real. Entonces, ahorita tenemos que equivocarnos. En los trabajos pues se puede uno equivocar, pero pues no sé si te corran o no. Entonces, aquí lo único que puede pasar pues es que a lo mejor repruebas, ¿no? Pero la materia se repite, el trabajo no se repite, tienes que irte a buscar a otro lado. Entonces, pues ese tipo de materias sí es bien importante. Las que sí no me gustarían son las materias de matemáticas y qué bueno que están bien cubiertas esas materias porque eh, no creo ser muy bueno en eso, tampoco en física. Pero bueno, no podemos ser buenos en todo, ¿no? O sea, eh, yo entré a la universidad pues reprobando, ¿no? Todos los semestres, básicamente. Y no me atrasé, ¿eh? No me atrasé, porque los últimos me puse las pilas y me puse a pasar todas mis materias. Pero es que uno llega de la prepa pensando que todo es igual, ¿no? Que todo es lo mismo, que puedes nunca ir y pasar. Pero pues no es así. Entonces, llegué reprobando mecánica, me la llevé a tercera y sería muy irónico y a lo mejor sí pasa que algún día me den mecánica en algún día de mi vida. Entonces, si es así, pues será un dato curioso, pero pues ahí estaríamos también pues dándole, ¿no? Para dar la materia de lo mejor posible. Mm, y referente a la materia que dio de base de datos, ¿qué conocimientos considera que se necesitan para tomar esa materia? Eh, pues de la materia que di, que es orientado a objetos, más bien se ocupa base de datos. De hecho, Eh, no sé por qué. Creo que son, bueno, son cosas que uno no controla, ¿no? Y que pues no se cuestiona para evitar, pues por ahí del por qué dirán. Pero yo creo que esos temarios, creo que deben ser actualizados porque, como les digo, la tecnología avanza muchísimo y hay cosas que no se consideran y que sí deberían considerarse en esos temarios. Por ejemplo, la materia de objetos, entiendo por qué no llevan base de datos antes. Lo entiendo porque es optativa para electrónica y los electrónicos no llevan base de datos. Por eso lo entiendo. Pero a lo mejor para los de sistemas deberían ponérselas en la malla un poco más adelante, después de base de datos. Y definir grupos. Están bien los grupos mixtos, pero para sistemas no hay nada mejor que sacarle jugo a objetos sabiendo de base de datos, porque así podrías crear un sistema de información o un inventario que sí funcione y que ya lo puedas vender. De hecho, eso es lo que yo les voy a dejar de proyecto final, un inventario, pero como no llevan base de datos antes, pues va a ser algo rudimentario, ¿no? Va a ser improvisado. En lugar de guardar datos en una base de datos, van a guardar datos en un archivo de texto y de ahí los van a leer y así van a hacer las consultas con archivos de blog de notas. Entonces, eh, hay materias que son muy importantes y que son optativas y no entiendo por qué. Hay materias donde ves nuevas tecnologías web como son Amazon Web Service, que Amazon no solo vende productos, también renta servidores y se ve en una materia que es optativa y para mí debería ser obligatoria para los de sistemas. Y hay otras que son obligatorias y a lo mejor
no se me hacen tan importantes. Pero bueno, entonces yo he visto como que en esas materias complementarias meten temas nuevos, a lo mejor por no querer modificar las materias de cajón, ¿no? Que son las básicas. Pero hay temas que han cambiado mucho. eh, en licenciatura, por ejemplo, no se ve lo que son las metodologías de desarrollo ágil a fondo. Se da una embarradita ahí en ingeniería de software o en desarrollo de software, pero, no, pero a diferencia, por ejemplo, de una maestría, no hay una materia que se llame desarrollo de software ágil. Y es bien importante porque si bien las metodologías antiguas aún se usan, las empresas, a todos los amigos que yo les he preguntado qué metodologías usan en tu empresa, todas son metodologías ágiles. Ya nadie usa cascada, o sea, en productos nuevos ya nadie usa cascada para empezar. Y esas metodologías viejas de desarrollo de software, sí te las meten a fuerzas en las materias de cajón, pues, en las materias básicas, y está bien, pero también debería haber una materia que sea solo de metodologías ágiles, porque es lo que se está usando. O sea, está bien saber cuál es la metodología en cascada, pero si ya no se usa casi nada, ¿para qué te meten pues un semestre de puras metodologías viejas, no? Yo he utilizado las viejas, pero pues las empresas no. O sea, tú no vas a ir con tu jefe y decirle, "Pues vamos a usar cascada porque es lo que sé usar". Entonces, pues no tiene sentido. Y luego llegas a la industria, a un posgrado, a donde quieras, y pues no sabes, o sea, y te la tienes que chutar ahí por debajo, no le dices al jefe, no sé, para que no, para que te contrate, y lo aprendes tú y lo estás aprendiendo a la marcha, y las cosas salen a medias, ¿no? Lo bueno es que la empresa tú no eres el líder, nada más eres el desarrollador al principio. Si fueras el líder, ahí sí ya la regabas más, porque es el que se encarga de todo. Pero pues eso, ¿no? Esas materias, si estuvieran en mis manos, yo las cambiaría. Y modernizaría el temario. Pero pues bueno, ¿no? Soy un simple mortal, al menos por ahora, y si estuviera en mis manos, yo lo modernizaría. De electrónica yo no sé, pero a lo mejor incluso hay cosas que también se pueden modernizar, no lo sé. Eh, pero yo, si estuviera en mis manos, lo primero que haría sería revisar los temarios, darle una revisada y modernizarlos, actualizarlos y meter de cajón unas materias que son optativas porque hay materias importantes. Sí, me equivoqué, perdón, en la materia, era orientado a objetos, disculpe. Este, y sí, bueno, de lo que comenta respecto a temas viejos, creo que es algo que viene desde siempre, que hay temas que ya no se ven ni se necesitan, pero pues hay que aprenderlas. ¿Qué ha desarrollado por su cuenta? ¿Qué proyectos ha hecho? Y sobre todo los proyectos que he hecho, aparte de los de alguno que otro de freelance que he hecho para algunas pymes de por aquí, eh, son de investigación. Este, por ejemplo, he hecho aplicaciones móviles, eh, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web. Algunas de ellas han sido, o la mayoría de las últimas han sido con enfoque de diseño orientado a usuarios. Hemos hecho por ahí aplicaciones multitáctiles en mesas touch, eh, las cuales al principio me costaron mucho trabajo porque la tecnología touch eh, no ha sido muy documentada para dispositivos que no son tabletas o celulares. Y en este caso estábamos utilizando una mesa que tenía una computadora con Windows.
Entonces, el touch con Windows fracasó. Sí, seamos sinceros. Windows Phone fracasó. Windows 8 y 8.1 fracasó. ¿Y qué eran? Eran Windows Touch. Entonces, no hay mucha documentación de eso y por eso se puede complicar, ¿no? Y obviamente, pues también utilicé C Sharp, que también maneja el touch. Eh, He realizado aplicaciones, ahorita estoy con una de bitácora electrónica enfocada en la parte de investigación. Nosotros vimos el nicho de oportunidad, porque las bitácoras que hay como OneNote, Evernote, y todas esas que son bitácoras generales, no, no tienen soporte para la investigación. ¿A qué me refiero? Que si tú quieres guardar, por ejemplo, un elemento de información, una nota escrita a mano, como lo puede ser una tabla de datos, pues lo único que puedes hacer es indexar o añadir la imagen a tu nota y ya, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos hacer pues es básicamente localizar la tabla de información que contiene todos los datos, por ejemplo, una ecuación o yo qué sé, un diagrama, localizarla, etiquetarla dentro de la nota, cargada en un sistema de información, y mediante esas etiquetas o mediante esa identificación de los elementos de información que pueda tener tu nota escrita a mano, hacer búsquedas mucho más rápidas, ¿no? Eh, Eso es complicado hacerlo con un rendimiento muy grande. ¿Por qué? Porque las notas de investigación suelen tener contenido no estructurado. Es decir, tú escribes una nota en papel y escribes arriba el título y abajo una tabla y arriba una ecuación, etcétera, ¿no? Entonces, el identificar eso en una imagen digital, que de hecho hace rato fue el taller de edición por computadora, eso se hace con visión por computadora, al menos al empezar, ¿no? Eh, y necesitas procesamiento digital de imágenes para reconocer tablas, reconocer ecuaciones, reconocer diagramas, reconocer cualquier cosa. Sin embargo, la visión tiene sus límites. Yo no soy un experto en visión por computadora, pero para mí la visión tiene sus límites. Debe haber algoritmos pesados para la detección de una ecuación, esté escrita como esté escrita, ¿sí? Porque el punto de esto es que reconozcas una ecuación, una tabla, un diagrama escrito a mano. Si es escrito en computadora está mucho más fácil porque es una tipografía perfecta. Sea Arial, sea Helvética, la que quieras, pero es perfecto, está escrito perfecto. Pero cuando tratas de detectar una ecuación escrita a mano, es bien difícil porque cada quien escribe diferente. Entonces, ¿cómo sabes si es una S o es un símbolo de integral? Ese es el punto, porque cada quien lo hace diferente. Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos ahorita y que posteriormente, si la vida me lo permite, continuar en un doctorado, en lugar de visión por computadora o como complemento de la visión, meterle inteligencia artificial para que el reconocimiento sea mucho más preciso. ¿Por qué? Porque si utilizas redes neuronales, por ejemplo, esa red va a ir aprendiendo de los errores y la visión no. Sí, esa es la diferencia. Entonces, tu red neuronal va a ir aprendiendo qué es y qué no es un símbolo de integral. ¿Sí? Entonces, yo creo, o tengo esa hipótesis al menos, de que si implemento inteligencia artificial mediante cualquier técnica, como pueda ser redes neuronales, o algoritmos genéticos o lo que sea, puedo detectar pues arriba de un 90%, ¿no? De las ecuaciones, tablas o diagramas. Entonces, en eso es en lo que estoy trabajando ahorita y es desafiante porque eso, ¿no? O sea, yo identifico que eso es una ecuación, pero ¿cómo haces que la máquina sepa que eso es una ecuación? Entonces, es difícil hacer que la máquina piense por ti, entre comillas. Y eso es el reto que me puse, porque a mí la visión se me hacía bien difícil.
en licenciatura, porque en licenciatura hay una materia de visión que es optativa y debería ser obligatoria. Y creo que los de electrónica también alguna vez ven visión también, porque la visión es muy popular en MATLAB. En MATLAB se hace mucho visión por computadora. Profesores ahí, doctores como el doctor Ledesma, el doctor Cabal, ellos le hacen a eso, al procesamiento de señales y visión por computadora. Básicamente, los de electrónica tienen procesamiento de señales, pero es lo mismo que el procesamiento de imágenes, porque la imagen es una señal, ¿sí? Que va de 0 a 255, ¿sí? Pero bueno, eso ya debieron haberlo visto en el curso, ¿no? Que se dio hace una hora o dos. Bueno, el punto es que, pues así está la vida, ¿no? Y pues sí, esos son los proyectos que tenemos ahorita y a futuro. Cada uno, pues ya va derivando otro proyecto y pues son bastante interesantes. Yo creo que algún doctor por ahí también debe estar trabajando en algo similar, reconocimiento de patrones o reconocimiento de señales en imágenes o frecuencias, algo por el estilo. Mm, ¿Tiene algún tema de la carrera que quisiera aprender actualmente? Sí, sí, no he podido por falta de tiempo. Y son las nuevas tecnologías, precisamente lo que yo les estaba comentando, que deberían enseñarse y no se enseñan. Bueno, de hecho hay una materia que no recuerdo cómo se llama, que también es optativa, donde se ve Amazon Web Service, cómo levantar un servidor, tu propio servidor, publicarlo en Internet, eh, poner tu página de Internet en un servidor y aprender nuevos frameworks para páginas web. Creo que esa materia se llama cómputo en la nube, sí, si no mal recuerdo es cómputo en la nube, y debería ser obligatoria, porque ahí se ve tecnología que sí se usa actualmente. He querido aprender Angular, que es desarrollado por Google. Es un framework para hacer mucho más fácil las páginas web, mucho más fácil. En lugar de 10 líneas de código es 2 3 líneas. Entonces, eh, he querido aprenderlo y no he podido porque no he tenido tiempo. A lo mejor, si le propongo a mi asesora que después, en lugar de hacer una aplicación de escritorio, hagamos una aplicación web, para lo de la bitácora que estamos desarrollando, a lo mejor ahí sí me pongo a no aprender porque ya sé algo, pero sí a mejorar mis habilidades, ¿no? En desarrollo web con esos frameworks, porque son muy utilizados actualmente. Y si algún día yo quisiera la industria, estoy seguro que me podría ayudar el conocer esos frameworks. Frameworks como Laravel para PHP, Vue para JavaScript o el que les comenté ahorita, React o el de Google para TypeScript, son muy importantes aprenderlos, muy importantes. Eso no se ve en la carrera, a menos que tomes esa materia que es optativa, que pues, se abre yo creo que cada 5 años. Este, la tienes que aprender. Si es de sistema, tienes que aprender eso por tu cuenta. Y yo les recomiendo que si ven algún curso de eso, que si ven a alguien que imparta eso en el club de programación, la tomen. Si son de sistemas y si son de electrónica también, no importa. El chiste es aprender algo nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque está sencillo de utilizar. Algunas páginas actuales ya están hechas con esos tipos de frameworks y con esas tecnologías. No recuerdo si Facebook está hecho de esa manera, porque lo actualizaron, creo que sí, pero no recuerdo con cuál framework está hecho. Eh, y son frameworks pues, que sí se están utilizando, entonces he querido aprender eso, pero por falta de tiempo no he podido porque o acabas la tesis o acabas de aprender lo que quieres, ¿no? Y si lo puedes combinar, qué bueno, pero en estos momentos no he podido combinar porque no estoy desarrollando web actualmente.
¿Nos podría contar un poco acerca de su primera relación con la programación? Eh, la primera relación que tuve fue en la preparatoria. Cuando yo entré al Cebetis en Uriangato, o sea, así de vieja está la cosa. Cuando yo entré era informática, cuando todavía estaba el uniforme guinda, aquel que ya nadie usa. Era informática, y yo quería estar en informática, pero cuando justo un semestre después se cambió a programación y ya no se miraban las mismas cosas y la programación era lo que más se me dificultaba, al menos al principio. Entonces, esa fue mi primer acercamiento con la programación. Y así de viejo es que utilizaba Visual Basic, un lenguaje de los 80, 90. Entonces, lo bueno, lo bueno que puedo decir es que ahorita en el Cebetis ya se actualizaron, ya no usan Visual Basic, ya usan C Sharp. Entonces, eso es algo bueno que se quedó por ahí. No es promoción, ¿verdad? Ni nada. Eh, y esa es una muestra que sí se deben actualizar las tecnologías con las que se enseñan, porque si bien Visual Basic es el hijo de C Sharp ya tiene muchas más cosas que brindarle a los desarrolladores. Es como si, no sé, yo quisiera enseñarles a los de primer semestre a programar en COBOL, que básicamente es un ensamblador bien viejo, así que ya quien programa en COBOL, que sí hay en León, hay una empresa, un amigo se fue a una empresa y está desarrollando en COBOL y irónicamente, si sabes desarrollar en COBOL, te pagan mucho más que si sabes desarrollar en C Sharp, pero ¿por qué es esto? Porque ya casi nadie sabe programar en COBOL porque ya no se usa. Y las empresas que usan COBOL son una entre 100. Entonces, si tú aprendes COBOL, te la estás jugando porque puedes ganar más, pero está cañón que te encuentres empresas que todavía te paguen por programar en COBOL. Entonces, es más redituable aprender C Sharp por eso, o lenguajes como Java, lo que sea, algo más nuevo, porque si bien es menos pagado, es más pedido y ahí tienes que checar la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda de un lenguaje y poca oferta, aprende eso. Es decir, si hay muchas empresas que piden que programes, por ejemplo, en TypeScript, y hay poca gente que sabe programar en eso, a fuerzas tienes que aprender eso, porque es lo que se necesita y hay pocos que lo saben. Actualmente es difícil que pase eso porque puedes aprender cualquier lenguaje de programación en Google, pero, pero pues ahí está, ¿no? Y esa fue una de mis primeras experiencias con un lenguaje viejo como es Visual Basic, que aún se usa, pero ya es bien poco. Sí, es un C Sharp de los 80s, 90s por allá. No, de los 80s, porque C Sharp es de los 90s, 2000. Y pues eso, ¿no? Y yo les recomendaría que las primeras experiencias que tengan sean con 6 más. Así que ahí un puntito bueno para la universidad, porque la mayoría enseña con eso, con 6 más, porque es la base. Pero si te vas a enseñar con eso, no te quedes con eso. Esa es la diferencia de un buen desarrollador a alguien que nada más se queda con lo que le enseñen. Entonces, si aprendes con eso, no te quedes con eso. Esa es, pues, uno de los consejos que yo les podría dar. Si aprendes con C++, no te cases con C++. Y así con cualquier lenguaje, con cualquier lenguaje o con cualquier tecnología. Es más, hasta con cualquier método de cálculo. Si aprendiste con ese método, no te cases con ese método. ¿Qué me refiero? A que no uses nada más eso, porque te estás haciendo cuadrado. Ay, pues es que yo nomás sé hacerlo con esto, yo nomás sé hacerlo de esta forma. Y en la empresa me lo están pidiendo de esta otra, pues ya no me contrataron. Entonces el punto no es aprenderlo a hacer nada más de esa forma, sino más bien abrir tu mente y aprender la lógica que se ocupa para hacerlo con la tecnología o con el método que sea. ¿Sí? Entonces, si yo sé hacer algo en C Sharp, yo estoy seguro
que nada más checo la sintaxis en Google de otro lenguaje como Python y Java y puedo hacerlo también en esos lenguajes, porque la lógica la tengo. Entonces, pues ese es uno de los consejos que yo puedo darles a alguien que quiere estudiar sistemas, que no se case con los lenguajes, que aprenda algo diferente y que cheque en el mercado qué lenguajes están pidiendo. Porque antes en el 2000 se pedía Visual Basic, hoy en el 2021 se pide C Sharp. Entonces, eh, pues ahí la dejo, ¿no? Y y pues ojalá, a lo mejor ya no vuelvo a dar el próximo semestre orientado a objetos, y es una lástima porque me hubiera gustado también darle la clase a los próximos que vengan de sistemas, pero ojalá que el siguiente profesor les enseñe algún tipo de interfaz gráfica, ¿no? O algún tipo de tecnología que se está usando actualmente, porque dar objetos con C++ se puede y es bueno, pero podría ser mejor. Sí, yo creo que en esta carrera lo que menos puedes hacer es el cuadrado. Tienes que aprender de todo. Este, ¿Qué tan importante considera que es el trabajo en equipo para la carrera en ingeniería en sistemas computacionales? No, el trabajo en equipo es fundamental porque yo ahorita en mis desarrollos los tengo únicamente conmigo mismo, porque son proyectos individuales. Bueno, también está por aquí mi asesora, ¿no? Que me ayuda a eso, pero en sí un equipo es bien importante y no lo sientes hasta que trabajas en equipo después de trabajar solo siempre. ¿Por qué? Porque todos trabajan diferente, ¿sí? Entonces, si tú no sabes trabajar en equipo, te va a costar un montón, porque a lo mejor tú te gusta ser súper puntual y entregas lo que te tocaba un día antes y ya quieres que los demás también lo hagan. Entonces tienes que aprender a trabajar con eso, a trabajar con que las demás personas del equipo son diferentes y trabajan diferente, y a ser tolerante cuando alguien no trabaja, pero al mismo tiempo ser directo, porque al final de cuentas, como son un equipo, si alguien no hizo su parte, te afecta a ti. Entonces, para eso también se necesita un buen líder de equipo que sepa llevarlos a todos y llevarlos por un buen camino, porque hay mucha diferencia entre un jefe y un líder. Se ocupan líderes actualmente en los proyectos de cualquier carrera. Y no es lo mismo que te estén dando órdenes a que te digan cómo hacerlo o guiarte, básicamente, en tu trabajo. Y eso es lo que se debería fomentar, ¿sí? Porque a veces siento, y si no es así, ignoren lo que les voy a decir, pero a veces siento, no sé si solo yo lo veo y no sé si solo ahí en el departamento, debe ser en todos lados. El ingeniero lo educan para ser empleado, no para ser jefe. Eso yo lo siento de esa manera. Nunca tenemos clases de liderazgo, nunca tenemos clases de administración de proyectos. Si las tenemos, son optativas y bien vagas. Entonces, debemos aprender también a querer un poco más, no quedarnos solamente como el que hace el trabajo y si no es por alguien como un gestor, no lo sabe vender. Entonces, tú tienes que aprender a venderte, tienes que aprender conceptos que a lo mejor para los ingenieros son un poco extraños, pero que con el tiempo sabes que son necesarios. Y sobre todo, otro consejo que les doy es que aprendan como ingenieros en sistemas, en electrónica, en lo que sea, aprendan de educación financiera. Eso es básico para cualquier persona, creo yo, no solo un ingeniero, cualquier persona, el de la barrotería debería saber de eso, pero nosotros sobre todo, porque no solo te va a servir para aprender a pagar impuestos, sino que te va a servir porque los costos también se ven
en un líder de proyecto. Y si tú quieres ser líder y no empleado, tienes que aprender sobre eso. Y tienes que aprender, sobre todo, a valorar tu trabajo. Nunca cobres barato lo que a ti te costó 5, 6, 10 años de estudios. Sí, a veces preguntan por qué me cobras tan caro si nada más le diste vuelta un tornillo, pero es porque yo sé qué tornillo mover y tú no. Entonces, esa es la diferencia entre un ingeniero y un técnico, y hay que saber venderse y hay que saber cobrar. Porque un técnico es alguien que aprende programación en Google, pero tú fuiste a la universidad y tú en la universidad aprendiste cosas que no hay en Google, que es algo que yo intento enseñar a los alumnos. En mi clase no están aprendiendo a programar, están aprendiendo a saber cómo hacer las cosas desde cierta perspectiva. ¿Sí? Están sabiendo lógica de programación. Eso no te lo enseñan en los videos y se los puedo asegurar porque yo he visto muchos videos para aprender cosas y eso no te lo enseñan. Entonces, esa es la diferencia entre un ingeniero y un técnico. Y creo que ya me desvié mucho de la pregunta, ya ni me acuerdo cuál fue, pero tienes que aprender a cobrar. No se preocupe. Ya para cerrar, porque ya va a ser la hora, ¿nos podría dar algún consejo para los estudiantes de la carrera? Sí, pues rápidamente, en resumen, les puedo decir que los estudiantes de la carrera en sistemas tienen mucho que ganar y poco que perder. Y en general, también las otras. ¿A qué me refiero? A que la tecnología está avanzando muchísimo. Y yo siempre le digo también a mis amigos que están en una empresa que siento que no los valoran tanto, que hay muchas otras empresas en las que sí los pueden valorar. Entonces, porque seas un programador junior, es decir, que acabas de salir de la escuela, no dejes que te paguen como técnico, porque yo tengo amigos que le están pagando como técnico y lo saben, pero se aguantan porque las empresas a veces se aprovechan de que eres junior, no tienes experiencia y creen que te hacen un favor. Entonces, eh, sepan valorar su trabajo, sepan valorar su esfuerzo, aprendan tecnologías que se están pidiendo, porque si son buenos en una tecnología que se pide, no importa que sean juniors, los van a querer porque son demandados. Entonces aprendan nuevas tecnologías, no se queden con lo que ven en clases, y esto aplica a cualquier carrera, a cualquier clase. No se queden con lo que ven en clases, aprendan nuevas tecnologías, aprendan nuevos conocimientos y deben aprender que el trabajo en equipo es muy importante, ¿sí? Entonces, si alguien les pide ayuda, ayúdenlo, porque seguramente ustedes le van a pedir ayuda a alguien más y también van a querer que los ayude. Entonces, la ayuda debe ser recíproca y ahí empiezas a saber si eres bueno trabajando en equipo o no. Entonces, sean buenos trabajando en equipo, aprendan a lidiar con los que no trabajan, porque siempre pasa. Aprendan nuevas tecnologías, no se queden con lo que ven en clase y siempre cuestionen a los profesores. Sí, no, no quiero decir que les lleven la contra, simplemente no les crean todo lo que les dicen. O sea, puede que estén en la razón, pero si tú eres curioso, vas a investigar a ver si es cierto. Y a lo mejor en esa búsqueda descubres que sí es cierto, pero hay otras formas de hacerlo. Y esa es una de las mayores virtudes que podría tener un estudiante, porque así puede aprender muchas cosas y muchas otras formas de hacer las cosas. Bueno, para cerrar con la sesión, le damos gracias al egresado de la Universidad de Guanajuato, a Eric Franco Gaona, por haber permitido llevar a cabo la entrevista. De igual forma, le damos gracias a todos los invitados que estuvieron presentes y a mi compañera Alexandra por haber guiado la entrevista al estudiante. Sin más por el momento, espero que tengan una linda tarde y hasta luego.